Los grandes shows del Tercer Reich. ...30 de enero de 1933... el Partido Nacional Socialista del Trabajo alemán, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, el NSDAP, liderado por Adolf Hitler, se hace con el poder en Alemania. Tras una época de diferentes conflictos internos, las fuerzas nacionalistas de la República de Weimar, a pesar de algunos reveses, comienzan poco a poco a triunfar y llegan a aventajar a los demócratas y a los comunistas. Una de las razones principales que contribuyeron a este éxito fue la utilización de los más modernos medios de propaganda que la técnica ofrecía en aquel momento. Por primera vez en la historia, el avión fue utilizado en campaña electoral como una importante herramienta. Hitler encargó al capitán Hans Baur, uno de los fundadores de la Lufthansa alemana y uno de los más experimentados pilotos de aquella época, la organización de vuelos de propaganda para la campaña electoral. Un elevado número de ciudades alemanas pudieron ser visitadas en un tiempo sorprendentemente corto para lo que era usual en aquellos años. La frase Hitler sobre Alemania se convirtió enseguida en el eslogan de la campaña electoral de 1932. El partido de los nacionalsocialistas contaba con un ministro de Propaganda y Asuntos Sociales, Volkshauptverklärung, el doctor Joseph Goebbels, al que vemos a la derecha, que era un maestro de la retórica, poseía una gran atracción sobre las multitudes y sabía cómo manejarlas. Las unidades de propaganda del partido nazi constituían su espina dorsal, estaban inspiradas en estructuras militares y tenían una muy rígida disciplina. La victoria electoral de Hitler no significaba únicamente triunfo de la voluntad de sus seguidores, como se dijo entonces, sino consecuencia también de la utilización de los más modernos medios de propaganda del momento. Los partidos rivales de la NSDAP en aquella campaña electoral no supieron qué hacer frente a tan fenomenal maquinaria propagandística. Y una vez que el partido nazi accedió al gobierno, quedaron abolidas todas las barreras que pudieran limitar la exhibición de su poder. Una de las primeras acciones del Ministerio de Propaganda y Asuntos Sociales, dirigido por Joseph Goebbels, fue la de unificar criterios en todos los medios de comunicación. Mediante gigantescas manifestaciones minuciosamente organizadas, se sentaron los pilares sobre los que se basaría firmemente el recién establecido Tercer Reich. El cinematógrafo se convirtió en el más poderoso medio de comunicación entre el gobierno y el pueblo. Adolf Hitler pronunció su primer discurso como canciller alemán el 10 de febrero de 1933 en el Palacio de los Deportes de Berlín. Am 30. Januar dieses Jahres wurde die neue Regierung der Nationalen Konzentration gewählt. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaube, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Wir wollen nicht lieben und wollen nicht schwindeln. Ich habe es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk ein Vorführen durch eigene Arbeit
zu eigenem Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht des Geld erhielten, sondern selbst es schaffen mussten. Deutsches Volk, die uns 4 Jahre, und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen. Pero a pesar del acceso de Hitler al poder el 30 de junio de 1933, la estabilidad del gobierno no estaba todavía asegurada. Las SA, unidades Tormenta, Sturmabteilung, dirigidas por Ernst Röhm, deseaban una segunda revolución. Opinaban que el gobierno no había sido lo suficientemente radical en sus medidas. A su parecer, todavía no se había producido el necesario cambio estructural, por lo menos no con la extensión requerida. El jefe de las SA, Ernst Röhm, era en aquel momento, junto con Hitler, el personaje más influyente de la Alemania nacionalsocialista. Las SA, con sus 3 o 4 millones de afiliados armados, era numéricamente 20 o 30 veces superior al ejército alemán. Ernst Röhm había propuesto una moción para incorporar las SA al ejército, pasando él a convertirse en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Unificadas. Esta propuesta atrajo las iras del Estado Mayor y el mismo Hindenburg tuvo que intervenir a favor de Röhm, que solo perseguía con ello aumentar su poder dentro de límites razonables. También en el extranjero se recibió con creciente inquietud el auge de las SA, principalmente porque había llegado a ser un cuerpo independiente y, por tanto, fuera del control de Hitler. Esta peligrosa separación de poderes terminó con el intento de golpe de Estado de Röhm el 30 de junio de 1934. La intentona fue rápidamente abortada por Hitler y las SA, desaparecido su jefe, fueron disueltas y posteriormente integradas principalmente en las SS. Las SS eran precisamente el feudo de los fanáticos de Hitler. El peligroso poder autónomo de las SA había sido conjurado para siempre. La rivalidad hasta aquel momento entre Hitler y Röhm por el poder había terminado. A partir de ahora, Adolf Hitler, al que vemos acompañado de Hermann Göring, sería líder único del partido y dictador absoluto del Estado. Y estas fueron las consignas políticas de Hitler a sus fieles. Der Willensträger, der politisch gestaltende Willensträger der deutschen Nation. El sexto congreso del NSDAP en Nuremberg se convirtió en la señal de victoria. La triunfal manifestación de seguidores de Hitler estaba perfectamente organizada y fue una demostración multitudinaria de unidad y fuerza. Evidenció sin lugar a dudas al resto del mundo que Hitler ya no tenía que compartir el poder con nadie. El nuevo régimen no descuidaba el futuro. Adolf Hitler y sus adeptos crearon las juventudes hitlerianas que serían la base del partido en los años venideros.
pudimos observar al Führer con dos de los más adeptos fieles que jamás tuvo y que de hecho llegaron a compartir su suicidio con él en el búnker de Berlín en 1945. Martin Bormann, su secretario, a su derecha, y Goebbels a su izquierda. En el sexto Congreso del Reich de 1934, Hitler volvió a evidenciarse como el máximo exponente del partido nazi. Como él mismo explicó, la Revolución Nacional Socialista ha asegurado la subsistencia y el futuro de nuestra nación. La fase revolucionaria, pues, ha terminado. No había lugar a dudas. La suerte de Rom esperaba a todos aquellos que se atrevieran a obstaculizar los designios del Führer. La existencia de una segunda revolución se hizo virtualmente imposible. Für Millionen unserer Volksgenossen die Arbeit nicht mehr ein trennender Begriff sein wird. El impacto que aquellos espectaculares despliegues de propaganda causaron en el pueblo alemán fue tremendo. Los acontecimientos de su historia reciente les habían sido inmensamente desfavorables, cuando no de trágicos resultados. Las encorsetadas maneras de la época imperial, la derrota total en la Gran Guerra, el desastre de la República de Weimar y la crisis económica mundial, asociadas a una etapa de grandes privaciones y pobreza generalizada, parecían conducir a la nación al desastre absoluto. Pero repentinamente, de las propias cenizas de la Alemania derrotada, surgía cual ave fénix un hombre que estaba logrando rebrotar el quebrantado orgullo nacional por todo el país. Y no solamente representaba la esperanza de un futuro mejor, sino que, además, sabía hacerlo de manera convincente a través de un impresionante despliegue de propaganda. Su aclamación fue inmediata. Nunca con anterioridad había experimentado la humanidad algo similar. En aquellos momentos no existía nada parecido con lo que poder establecer comparaciones. Las gentes no estaban acostumbradas a aquellos gigantescos despliegues de medios de propaganda. Si no hubiera surgido Hitler, probablemente otro habría ocupado su lugar. Era el personaje que el momento histórico de su país demandaba, pero además él sabía perfectamente cómo recoger el sentido popular de su nación y utilizarlo para sus propios fines políticos e ideológicos.
Nuremberg, la ciudad de los congresos del partido, se convirtió también, desgraciadamente, en la ciudad de las Rassengesetze o leyes raciales. Para los ciudadanos judíos, esa ley significó infinitos sufrimientos que no terminarían hasta 10 años más tarde, en 1945, con la derrota de Alemania frente a las tropas aliadas. Cada vez más judíos fueron privados de sus derechos constitucionales y progresivamente apartados de la vida civil. Se les desposeyó de sus propiedades y fueron finalmente hacinados en los siniestros campos de concentración, donde la muerte se convirtió en destino final de cientos de miles. Tras el triunfo del nacionalsocialismo, gran número de militantes del partido fueron colocados en puestos para los que en absoluto estaban preparados. De este modo, oscuros personajes de corte racista ocuparon posiciones desde las que desarrollaron su perniciosa influencia. Así, la incongruencia del pensamiento nazi llegó a ofrecer contrastes dramáticos. Este fue el caso de los numerosos judíos alemanes que perdieron la vida en combate por la que consideraban su nación. La recompensa que recibieron fue la privación de los derechos civiles de su pueblo y el traslado a los campos de concentración. Una siniestra contradicción para un régimen cuya teología glorificaba por encima de todo a los caídos en combate. Uno de los rasgos más notables del nacionalsocialismo era su reconocida capacidad para organizar grandes concentraciones de masas. Sabían perfectamente cómo montar su espectáculo y lo hicieron una y otra vez con impresionante efectividad. La organización convirtió los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en una concentración de masas aclamada y admirada en todo el mundo. Nunca antes se había contemplado nada igual. El planeta quedó fascinado ante el resurgir de la nueva Alemania y su Führer, Adolf Hitler. Esta es la película oficial alemana de la inauguración. Verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
En el año 1937, el dictador italiano Benito Mussolini visitó Alemania. Hitler recibió a su aliado italiano con estudiada majestuosidad y preparó para la ocasión una serie meticulosamente organizada de desfiles militares. La Italia fascista, básicamente orientada también hacia un nacionalsocialismo, era el aliado natural del Tercer Reich, pero Mussolini no deseaba comprometerse seriamente por medio de una declaración pública con el nacionalsocialismo alemán. El dictador italiano, imbuido en una extravagante idea de reconstrucción del antiguo imperio romano, no deseaba reconocer públicamente superpotencias rivales en Europa. Maquinaba que, sin tales superpotencias, Italia podría maniobrar a su gusto con otras naciones menos poderosas. No obstante, Hitler ya se había dado cuenta de la política italiana de esperar acontecimientos y no comprometerse, y trataba de darle la réplica apropiada para conseguir su pública alianza. Y lo cierto es que impresionó profundamente a Mussolini durante su visita a Alemania. Con la única intención de impresionar al dictador italiano, se realizaron en honor de los dos jefes de Estado espectaculares desfiles de unidades militares que parecían no acabar nunca. Mussolini debía comprobar con sus propios ojos, hasta despejar cualquier sombra de duda, el poderío del Tercer Reich. Tras el acuerdo de Múnich de 1936, el poder del eje Roma-Berlín debía ser evidente para todas las naciones del mundo. La ofrenda de coronas en el mausoleo, donde estaban enterrados los primeros mártires del movimiento que perecieron en el Putsch de noviembre de 1923, fue un acto tan meticulosamente estudiado como los grandes desfiles militares. El momento cumbre de la visita de Mussolini tuvo lugar en Berlín. La tarde del 27 de septiembre de 1937, la capital del Reich, espléndidamente engalanada, recibía con todos los honores al jefe del Estado italiano.
El número 2 del Reich, el fatuo Hermann Göring, no desaprovechó la oportunidad de recibir personalmente al duce en su residencia del Karin Hall, llamada así en honor a su primera mujer, Karin. Era un lujoso pabellón construido con las generosas aportaciones que los distintos magnates de la industria hacían al Reichsführer para agradecer sus favores. Las personalidades más distinguidas del partido y del ejército fueron invitadas a posar delante de las cámaras de los noticiarios. Todos trataron de aparentar naturalidad. Una de las muchas extravagancias de Göring era su mascota, un cachorro de león. A pesar de su mansedumbre, cuando creció, pasó a ser el terror de las sorprendidas visitas protocolarias del Reichsführer. En una manifestación de gigantescas proporciones en el Maifeld, Campo de Mayo de Berlín, Hitler y Mussolini se dirigieron a la nación y al mundo entero. Fue un espectáculo de masas de enormes proporciones, solo comparable a los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y a los Coliseos del Imperio Romano. Cada asistente solamente se sentía como una ínfima parte de aquel magno suceso. Las oleadas de entusiasmo inflamaron hogueras que más tarde serían difíciles de controlar. La atmósfera que se respiraba era comparable a la sensación de euforia que producen las drogas. Es un hecho conocido que las grandes concentraciones de personas reunidas con un objetivo único, compartido por todos, traen consigo un efecto multiplicador de consecuencias difíciles de controlar. Solo un examen realizado con frío pragmatismo puede hacer posible comprender las reacciones de cientos de miles de personas y juzgar de manera adecuada el valor y también el peligro de manifestaciones populares de semejantes dimensiones. Männer und Frauen, wir sind soeben Zeugen eines geschichtlichen Vorganges, der sich in dieser Form und in einem solchen Ausmaß bisher noch nicht abgespielt hat. Über 1 Million Menschen haben sich hier versammelt zu einer Kundgebung, an der 115 Millionen Angehörige zweier Völker in heißer Empfindung teilnehmen und die Hunderte von Millionen Menschen der übrigen Welt als mehr oder weniger interessierte Hörer verfolgen. Was uns alle in diesem Augenblick zuerst bewegt, ist die große Freude, in unserer Mitte als Gast einen jener einsamen Männer der Zeiten zu wissen, an denen sich nicht die Geschichte erprobt, sondern die selbst Geschichte machen. Zweitens fühlen wir, dass diese Kundgebung nicht eine der Versammlungen ist, wie sie immer und auch anderwärts stattfinden, sondern dass sie ein Bekenntnis ausdrückt aus gemeinsamen Idealen und zu gemeinsamen Interessen. Ein Bekenntnis, das von 2 Männern ausgesprochen wird, das 1 Million Menschen hier hören, aber 115 Millionen mit heißem Herzen erwarten und bejahen. Und damit ist dieser Abend heute keine Volksversammlung mehr, sondern eine Völkerkundgebung. Kameraden, der Besuch, den ich Deutschland und seinem Führer mache, die Rede, die ich jetzt vor euch halte, bedeuten einen wichtigen Punkt im Leben unserer beiden Völker und auch in meinem eigenen. Die Kundgebungen, mit denen ich empfangen worden bin,
haben mich dies bewegt. Man darf meinen Besuch nicht nach demselben Maßstab messen wie die üblichen diplomatisch-politischen Besuche. Die Tatsache, dass ich heute nach Deutschland gekommen bin, bedeutet nicht, dass ich morgen woanders hinfahren werde. Tan colosal puesta en escena surtió su efecto. Mussolini, arrebatado por aquella grandiosidad, pronunció por fin las palabras que las multitudes alemanas deseaban escuchar. Su comportamiento exageradamente afectado denotaba claramente que el duce, que constantemente debía consultar su guión, trataba de imitar a su ídolo, Adolf Hitler. De todas maneras, solamente se trataba de palabras. Palabras pronunciadas por un aliado inseguro, como posteriormente demostrarían los hechos. El gran problema de Benito Mussolini consistía en que nunca pudo superar el segundo plano, siempre a la sombra de su aliado alemán. Él creía ser la encarnación de un nuevo emperador romano, pero para ello le faltaba lo que en realidad construyó el imperio: los soldados romanos. Widerstandene Imperium Rom ist das Werk dieses neuen Geistes, der seinen Befehl. Die deutsche Wiedergeburt ist gleichfalls das Werk einer geistigen Kraft, des Glaubens an eine Idee, an die eine einzige glaubte, dann eine Schar von Verkämpfern und Märtyrern, dann eine Minderheit und endlich ein ganzes Volk. Hitler devolvió la visita a su aliado yendo a Italia en 1938. Mussolini trató de impresionar al canciller alemán, pero solamente consiguió un éxito parcial debido a una mediana organización. bildeten den Höhepunkt des Staatsbesuchs Adolf Hitlers in Neapel. An Bord des Admiralschiffs Cavour nahm der Führer, begleitet von Kaiser und König Viktor Emanuel und vom Duce, die Parade ab. 200 Einheiten der italienischen Marine, darunter 90 Unterseeboote, zeugten von der gewaltigen Seemacht des faschistischen Italien. Es waren die größten Manöver, die das Mittelmeer je gesehen hat. Las grandes maniobras navales de la flota en Nápoles fueron el punto álgido de la visita de Hitler. El Führer, al que acompañaba Rudolf Hess, contempló la parada a bordo del buque insignia, el impresionante acorazado Conti di Cavour, siendo acompañado por el rey Víctor Manuel, al que podemos observar siempre en un segundo plano, y el Duce. ...200 unidades navales italianas, 90 de ellas submarinos, demostraron el enorme poder marítimo de la Italia fascista. Aquellas fueron las mayores maniobras navales que se habían llevado a cabo en toda la historia del Mediterráneo.
Como nunca lo había hecho ningún otro régimen político anterior, el Tercer Reich utilizó a conciencia los estandartes, banderas e insignias para manipular a las multitudes. Los ciudadanos de la nación quedaban a la vez impresionados e intoxicados por la dimensión e hipnotismo de las manifestaciones. Desde su ascenso al poder hasta el verano de 1939, en solo 6 años, Hitler había conseguido una larga cadena de éxitos políticos y económicos sin precedentes en la historia de Europa. Millones de parados habían desaparecido de las calles. La prosperidad reinaba en todo el país. Los alemanes disfrutaban de las llamadas fiestas del trabajo en 1938 como nunca antes lo habían hecho. La unificación de todos los alemanes fue restablecida por decreto con la revisión del Tratado de Versalles. El Reich alemán se había convertido en una potencia europea tan poderosa al menos como la que más. La autoestima nacional se había restablecido y la depresión de los tiempos de la República de Weimar había sido finalmente dejada atrás. No era de extrañar, pues, que el gobierno tuviera un fuerte respaldo de los ciudadanos. Era una consecuencia simplemente normal. En medio de aquel magnífico ambiente de prosperidad, el pueblo era propenso a cerrar los ojos y a pasar por alto muchas cosas. Se ignoraba deliberadamente el continuo auge del racismo. Los judíos estaban siendo progresivamente discriminados como ciudadanos. Muchos estados europeos que buscaban el favor de la Alemania nazi se abstuvieron de adoptar una posición de firmeza ante las atrocidades de la política racial del Tercer Reich. De esta manera, y aunque en menor medida, fueron también responsables de los espantosos sucesos que tuvieron lugar más adelante. Hasta la invasión de Praga por las tropas alemanas el 16 de marzo de 1939 y la creación del Protectorado de Bohemia y Moravia, Hitler siempre había declarado tener como objetivo la reunificación de los territorios y de los alemanes separados por las leoninas condiciones impuestas en el Tratado de Versalles tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Pero a partir de ese momento ya no tuvo ninguna disculpa oficial ante el resto de Europa y comenzó a apropiarse por la fuerza de tierra ajena sobre la que no podía existir ninguna demanda justificada por parte de Alemania. Fue en ese instante crucial cuando comenzó el derrumbe del Tercer Reich. Las potencias mundiales adoptaron entonces una posición beligerante ante la política expansionista y racial alemana
cuyas consecuencias a corto plazo harían inevitable la Segunda Guerra Mundial y la caída del Imperio alemán, del que sus exégetas habían profetizado que duraría 1000 años.